Hola amigos, yo soy Juanmi, que muchos me conoceréis como el Peliculitas. Hoy vamos a hablar sobre uno de mis directores favoritos y sobre posiblemente el año favorito de uno de mis directores favoritos. Hoy vamos a hablar del año 1993 de Steven Spielberg. ¿Por qué 1993? Pues porque en 1993 Steven Spielberg estrena dos de sus películas más importantes y trascendentales en toda su trayectoria. Y, como veremos a continuación, sin la existencia de una, no existiría la otra. Las dos películas en cuestión son Jurassic Park y la lista de Schindler. La lista de Schindler. Es muy difícil decir este nombre, ¿vale? Pero bueno, sabemos todo de lo que estamos hablando. Una es un parque de dinosaurios, la otra es el holocausto nazi. O sea, son dos películas muy diferentes. Una es en color, la otra en blanco y negro, la otra es una película de aventura, la otra es un drama muy impresionante. Bueno, pues vamos a hablar de el rodaje de una, del rodaje de la otra, de cómo una consiguió que se rodara la otra, de los prejuicios que habían con respecto a Steven Spielberg como director, de todo lo que rodeó y de la tristeza que rondaba durante el rodaje de la lista de Schindler. O sea, todo lo que pueda os lo voy a contar, así que vamos allá. Empezaremos por el principio, ¿vale? Al principio no estaba Jurassic Park, al principio estaba la lista de Schindler. O sea, Steven Spielberg quería rodar, durante 10 años llevaba a rastras el proyecto de productora en productora, de productores en productores, de despachos en despachos, moviendo el proyecto de su vida, digamos un proyecto muy personal que le tocaba muy de cerca, porque las familiares de Steven Spielberg habían sido judíos en campos de exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Él quería adaptar al cine la novela de Thomas Kenaly, El Arca de Schindler, ¿vale? Pero nadie quería adaptar esa película, ¿no? Y nadie quería que él hiciera esa película, o sea, porque veían que Steven Spielberg era un director tremendamente comercial, o sea, con películas como Tiburón, Encuentros en la tercera fase, E.T., Hook, o sea, Indiana Jones, ¿vale? Lo veía un director muy comercial para rodar una película tan profunda y tan compleja como La lista de Schindler, para adaptar la novela de Thomas Kenaly. Bueno, el caso es que la productora Universal Pictures le dijo a Steven Spielberg: mira, Steven Spielberg, como eres el mejor del mundo y nos estás dando tantísimo dinero y eres el mejor, si quieres hacer tu película ansiada, antes tendrás que hacer una película que nosotros te vamos a decir. Y esa película fue Jurassic Park, la novela de Michael Crichton que, en palabras de Kathleen Kennedy, solo Steven Spielberg podía llevar a la gran pantalla. Bueno, pues así fue, porque sin Jurassic Park no había existido la lista de Schindler, porque se la impusieron a Steven Spielberg. O sea, Steven Spielberg la cogió de buen grado, o sea, de hecho es una de sus mejores películas, pero él realmente quería hacer la lista de Schindler y se encargó de ambos proyectos, y ahora mismo son dos clásicos de la historia del cine. Pero ojo, que Steven Spielberg no era la primera opción. Bueno, sí lo era para Universal Pictures, pero no para otras productoras que también querían su Parque Jurásico. También había estado tanteando la novela de Michael Crichton para adaptarla a la pantalla. Entre ellas, y es muy sorprendente algunos nombres que voy a decir, teníamos a 20th Century Fox, que quería que se encargara Joe Dante, director que había hecho los Gremlins, o sea, y le encajaba bastante. Warner Bros. Quería a Tim Burton. La visión de Tim Burton de Parque Jurásico yo no me lo hubiera perdido, la verdad, pero bueno, hubiera sido muy rara. Y TriStar Pictures quería a Richard Donner para encargarse de Jurassic Park. En mi opinión, Richard Donner hubiera sido el más acertado en ese aspecto a la hora de dirigir una película así de espectacular. Como Universal se quedó con los derechos de la novela, pues al final pusieron a Steven Spielberg, que fue, en mi opinión, la decisión más acertada posiblemente de mi vida cinéfila, porque Parque Jurásico es una de las películas que más me impactan del mundo y más me han impactado en una sala de cine. Todo lo consiguió el señor Steven Spielberg, y gracias a Universal Pictures. Steven Spielberg era fan de la novela de Michael Crichton, pero pensaba que había muchos dinosaurios en la novela de Michael Crichton, que era muy larga, que había muchos dinosaurios, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Steven Spielberg? Steven Spielberg redujo el número de dinosaurios que salen en el libro, en comparación con los que salen en la película. Eligió los pasajes que más le interesaron del libro. Otros pasajes, como por ejemplo el principio de la novela, es el principio del Mundo Perdido, ¿vale? También dirigida por Steven Spielberg en 1997, ¿vale? Pero en Parque Jurásico eligió pasajes que le parecían más interesantes para desarrollar un guión cinematográfico. También hay que hablar de los efectos especiales. Los efectos especiales de Jurassic Park son de los mejores que se ha hecho jamás, porque Steven Spielberg está obsesionado con crear el espectáculo más grande jamás filmado en plan película clásica de Hollywood. O sea, quería que fuera un espectáculo real, que los dinosaurios se vieran reales, cosa que, al menos en mi opinión, casi 31 años después, sigue viéndose bastante real. Y para eso se juntó con creadores de efectos especiales tan famosos como Stan Winston
O Phil Tippett, que fue el primero en desarrollar el tiranosaurio Rex que aparece en la película. La elección del reparto de Jurassic Park no fue algo tremendamente complicado, en plan, había cientos de actores que querían salir en Jurassic Park. De hecho, tampoco Spielberg, después de su experiencia con un montón de estrellas en Hook, película, en mi opinión, bastante floja dentro de la trayectoria del maestro Spielberg, decidió rodearse con actores no tan conocidos en aquel momento, que sí que había hecho películas, ¿vale? Pero con mucho oficio, que fueran, no estoy hablando de grandes actores, sino de actores que habían trabajado mucho, que conocían mucho el oficio de actuar. Para el paleontólogo Alan Grant, el personaje que interpretó finalmente Sam Neill, se barajaron a Carl Russell o William Hurt para ese papel. Para el personaje de Jeff Goldblum, para ese Ian Malcolm tan maravillosísimo, la primera elección de Spielberg fue Jeff Goldblum y con ella se quedó, el protagonista de La Mosca en los 80 de David Cronenberg. Y para el personaje de Laura Dern, para Ellie Sattler, se entrevistó con él y con Laura Dern, actriz fetiche de cine de David Lynch, porque él no quería una tipa dura, que feo queda eso, pero una heroína tipo Sigourney Weaver en Alien o Linda Hamilton en Terminator. Él quería una ecologista, un personaje que amara la tierra, que amara las plantas, los animales, y que tuviera que sobrevivir en un parque donde todo eso se volvía contra ella. Entonces, después de hablar y entrevistarse con Laura Dern, decidió que era la opción adecuada. Rodar Jurassic Park en la isla de... en el barrio de Kauai... donde estaban rodando Jurassic Park, ¿vale? El caso es que... fue un rodaje muy duro y tuvieron inclemencias meteorológicas, como el huracán Iniki, que arrasó todos los decorados de la película y hizo que Steven Spielberg se empezara a preocupar un poquito por cómo iba a poder terminar la película. Pero bueno, no hubo problema. Steven Spielberg es un maestro, lo era entonces y lo será siempre, y terminó la película 12 días antes de lo previsto y por un presupuesto por debajo de los 60 millones de dólares, que era el presupuesto inicial de la película. Spielberg ahí recogiendo dinerito y ahorrando en días para ver que es un tío muy competente. Y con el final del rodaje de Jurassic Park nos metemos en el rodaje de la lista de Schindler. Como os he dicho, Steven Spielberg llevaba muchos años queriendo adaptarla, consiguió que Universal le dijera que sí, que te doy el dinero, pero antes tienes que hacer esta peli de dinosaurios. Entonces así empezó esta historia, rodó Jurassic Park, y cuando terminó el rodaje, antes de la preproducción, durante la preproducción Steven Spielberg estaba rodando la lista de Schindler, lo cual era muy curioso porque durante el día rodaba escenas de holocausto nazi en Polonia y por la noche conectaba vía satélite con el equipo de postproducción de Jurassic Park y efectos especiales para coordinar los efectos o movimientos de los dinosaurios. O sea, por el día estaba rodando algo realmente triste y por la noche tenía que ayudar a trabajar en una película que era completamente diferente. Hace unos años, en el Festival de Tribeca de Nueva York, se hizo una retrospectiva sobre Steven Spielberg, donde dijo que el rodaje de la lista de Schindler había sido el más traumático de su vida. Como he dicho antes, la familia de Steven Spielberg era judía y había estado en campos de exterminio, y entonces él quiso dedicar la película tanto a su familia como al pueblo judío que murió en el campo de exterminio nazi, uno de los hechos más terribles de toda la historia de la humanidad. Lo cual me parece curioso, esto es un dato personal mío, esto es una reflexión mía, ¿vale? Que haya gente que todavía niega el holocausto. O sea, esa gente realmente, y esto me da igual que YouTube me diga, estoy incitando al odio, me da exactamente igual. La gente que niega el holocausto es imbécil, es ignorante y es bastante gilipollas, aparte de ser una gran falta de respeto por toda la gente que murió y que Spielberg se dedica a homenajear en esta película. Como acabo de decir, hay gente que niega el holocausto porque la gente es gilipollas, y durante el rodaje de la lista de Schindler no se libraron de ello. Se hubieron ataques antisemitas por parte de negacionistas del holocausto, lo cual me parece surrealista y terrible. O sea, si el rodaje ya era duro, hasta el punto de que por las noches, cuando terminaban de rodar, Steven Spielberg llamaba por teléfono a Robin Williams para que Robin Williams le divirtiera, para que Robin Williams le contara chistes, le contara anécdotas, le hiciera reír, y entonces tenían que aguantar esos ataques encima de todo lo duro que estaba siendo. Dato muy curioso este de Robin Williams, que siempre comenta a todo el mundo y siempre salen todas las curiosidades de la lista de Schindler y de Spielberg, porque Spielberg dice que él no colgaba el teléfono y Robin Williams no colgaba el teléfono hablando con Spielberg hasta que oía reírse muchísimo a Steven Spielberg. Entonces sabía que por hoy había terminado y que mañana seguiríamos. Antes de empezar, como he dicho antes de empezar la producción de la lista de Schindler, Steven Spielberg se tuvo que enfrentar a varios obstáculos. Uno de ellos era que si quieres hacer esta película tienes que hacer esta otra.
Otro de ellos fue que Spielberg quería rodar la película en blanco y negro y los productores dijeron, Narei de la China mandarina del Japón. Y entonces Spielberg dijo sí, porque los recuerdos que tiene la gente del Holocausto a través de fotografías son en blanco y negro, entonces la gente es como lo conoce, la gente no conoce el Holocausto en color, y es cierto, o sea, no hay imágenes en color, o prácticamente no las hay del Holocausto, son todas en blanco y negro. Entonces Spielberg quería respetar la memoria de la gente rodando la película en blanco y negro. Otra de las imposiciones de los productores fue que el protagonista tenía que ser famoso, y Spielberg dijo que no tenía que ser famoso, que tenía que ser alguien poco conocido. Y por el año 93, un actor poco conocido, que a día de hoy no lo es el señor Liam Neeson. Liam Neeson, que interpreta a Oscar Schindler, en aquel momento fue elegido por Steven Spielberg. También otros actores que a día de hoy son muy conocidos, que por aquel momento, en aquel momento también lo era, por ejemplo, el actor Ben Kingsley, que había interpretado a Gandhi para Richard Attenborough, fue el secretario de Oscar Schindler, y el comandante nazi estaba interpretado por Ralph Fiennes, actor que por aquel momento tampoco era muy conocido. Aunque la película es en blanco y negro, hay una nota de color, y es el abrigo rojo de la niña de 3 años que aparece en una de las escenas clave de la película, que es el asesinato de los judíos en el gueto de Varsovia. Esa escena fue la única de color que quiso meter, la única nota de color que quiso meter Spielberg durante la película, porque representaba la esperanza perdida, esa infancia, esa ignorancia, ingenuidad de la infancia, a través de la mirada de esa niña de 3 años, interpretada por Olivia Dabrowska. Esa niña atravesando la calle sola, muerta de miedo. Quería que fuera la única imagen en color de la película, y se ha convertido en una de las imágenes más importantes y más icónicas de la película, una película a día de hoy realmente imprescindible para la historia del cine moderno. Y esa nota de color es uno de esos juegos spielbergiano tan inteligente que hace que se te quede grabado en la retina. Hablemos de datos, hablemos de números. Ese año, 1993, la gala de los Oscar, Spielberg arrasó con sus 2 películas estrenadas ese año, Jurassic Park y La lista de Schindler. Steven Spielberg se llevó 7 Oscar por La lista de Schindler y 3 por Jurassic Park. Y hablemos de dinero. Jurassic Park fue la película más vista de 1993 y la más taquillera de la historia del cine durante muchos años. Pero no le fue mal tampoco a La lista de Schindler, que fue la novena película más vista de 1993. Ya que ambas películas estaban dirigidas por el Rey Midas de Hollywood, la gente no se lo quería perder. Y fue un éxito, porque el nombre de Steven Spielberg es un nombre muy importante ya entonces, y ahora más, dentro de la historia del cine. Entonces el director de Tiburón, el director de Contra la tercera fase, el director de E.T., volvió a lograr crear 2 clásicos de la historia del cine, como son, y aquí termino con este vídeo, que espero que os haya gustado bastante, porque a mí me ha gustado mucho hacerlo, porque Spielberg es uno de mis directores favoritos de la historia del cine. Jurassic Park y La lista de Schindler son 2 de las películas más importantes, no solo de los 90, sino del cine moderno. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.